Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Par en Par. El día de hoy nos encontramos con Miguel Ángel Silva, bienvenido, para tocar un tema muy curioso, muy interesante. ¿A quién no le gusta o le llama la atención los temas paranormales? Bueno, el día de hoy tenemos historias de nuestra provincia, si eres de Huacho, de Gualmay, de Carquín, de Santa María o de alrededores, pues quédate porque tenemos el tema así, interesantísimo. Así que nuestro tema del día de hoy es mitos y leyendas de la provincia de Huaura. Bienvenido nuevamente, la verdad, gracias por recibirnos en tu hogar, estamos muy agradecidas y quiero empezar primero haciéndote la pregunta, ¿cómo nace este amor o esta intriga por siempre el tema, los temas paranormales o los temas así, como que de este tipo? Bueno, muchas gracias por la invitación y poder participar. En realidad yo soy licenciado en turismo y forzosamente por el tema turístico y por conocer un poco más sobre Huacho, que muchos dicen pues tierra de brujos, uno tiene que inmiscuirse un poco más en cuanto a lecturas de cartas, lecturas de coca, mesada, con el fin de poder transmitir justamente al turista la experiencia, ¿no? Entonces durante los años que he estado trabajando he tenido la oportunidad pues de poder conocer un poco más con el fin pues de transmitir la experiencia como tal, ¿no? Pero ahí comenzaron a aparecer otras cosas más paranormales. Como que se fue abriendo distintos caminos. Sí, eso sí. Justo estábamos conversando detrás de cámaras y quiero traer este tema a la mesa sobre la Casa Pitaluga. Creo que todos hemos pasado por la Casa Pitaluga, camino a Plaza del Sol, camino a Casona, o sea, de noche, todos hemos pasado por la Casa Pitaluga y todos nos preguntamos, primero, la historia de la Casa Pitaluga. Sí. Porque Debo reconocer que es una casa que no pasa desapercibida. No pasa desapercibida. Entonces, coméntanos porque nos estabas contando detrás de cámaras que has entrado a la casa. Sí, en realidad en la Casa Pitaluga yo nunca había ingresado exclusivamente a los ambientes. Estoy hablando allá por los años 90, cuando todavía funcionaba la empresa eléctrica. Ahí tenía sus oficinas, yo he ingresado, pero por el lado lateral, ¿no? Entonces no había, ni conocía anteriormente cómo era la casa. Entonces, la importancia histórica de la casa es que es un descendiente de italianos que llega a Huacho y trae justamente la electricidad a la ciudad de Huacho por esos años. La casa ya está por cumplir, me parece, el próximo año 100 años de construida. Eso implica pues que nos remontamos más o menos a los años 1920, donde la electricidad en Huacho no era tan popular como ahora, y lógicamente pues el señor hace su empresa y posteriormente construye la casa, que tengan en cuenta que es una casa fuera de lo común, ya que tiene sótano, que para la época no existía casas con sótano exclusivamente. Entonces es resistente porque a pesar de los terremotos que han existido, ¿no? Ha subsistido. Estamos hablando de los 1940, vendría a ser uno. Tenemos el terremoto del 66, ¿no? 2007, que ha habido el último más fuerte, y todavía subsiste. ¿Por qué? Porque las bases justamente son las vigas del tren, que se construye mucho más antes. O sea, es un fierro que resiste, ¿no? Entonces, sólidamente la casa está muy bien internamente, lógicamente que externamente tiene una buena apariencia por un debido cuidado que no se le ha dado, ¿no? Pero esa es la parte histórica. Entonces, como tiene que ver netamente con el turismo, ingresamos a la casa para conocer un poco más, y en ese tiempo todavía hicimos algunas visitas guiadas a la casa, se hizo algunas charlas de capacitación también para los guías ahí, para darle un poco más de vida. Se hizo un concierto en el jardín también, sí, estamos hablando del año 19, antes de que comience la pandemia, pero bueno, ya vino el tema de tener una experiencia de grabar en la noche. Para eso vino una reconocida vidente, Soraya de Los Ángeles, que pidió permiso a la municipalidad para poder grabar. Lógicamente que uno va para ver la grabación, ¿no? Pero no sabíamos qué es lo que se iba a encontrar adentro, ¿no? Y eso está testimoniado a través de su programa, justamente. Ay, Dios mío. Y justo me comentabas
que habían encontrado a 3 personas que se habían manifestado. Claro, sí, lo primero que ella nos menciona es haber encontrado a un hombre sentado junto a un arbusto, que ella le ha preguntado su nombre, pero no le ha dado respuesta. Posteriormente, ya en el interior, ella menciona que ve a una mujer que solamente le muestra sus manos y que en sus manos ella ve que están sus uñas muy bien cuidadas, uñas muy largas, no cuidadas. Te pedí que te manifiestes y has tocado el REM-POC. Como pueden apreciar, el REM-POC ha emitido un sonido en el preciso momento que le pedí a la mujer que se manifieste. Gracias por manifestarte, sé que estás aquí porque pude sentir tu presencia. Me mostraste tus uñas largas, pero por descuido, ¿cierto? A esta mujer le gusta estar debajo de la escalera porque cruzó y se quedó aquí. Y le dice que su nombre se llama Lucía. Lucía. No. De hasta ahí no había nada, hasta que posteriormente aparece el propio dueño de la casa, el señor Arturo Pitalugo, que de los cuales pues menciona que él está cuidando la casa. Acabamos de captar su presencia. Eres el dueño de la casa, ¿cierto? Ahí está. Eres el dueño. Ahí está. ¿Y qué haces aquí? ¿No quieres irte todavía? Yo lo tengo. Miren. Gracias por manifestarte. Hemos hecho conexión con el dueño de la casa. Él está aquí, se llama Arturo. Y él está cuidando esta casa, ¿cierto? Y que Lucía no, bueno, lo estaba acompañando nada más, pero hasta ahí no había más de esto. Le preguntamos justamente, ella le pregunta cuántas personas existen acá ahorita en esta casa y el señor Pitaluga responde 5, pues no, que éramos las 5 personas que estábamos ahí. ¿Y Lucía, no sabe Lucía cómo falleció? No, desconocemos el caso, ¿no? Solo que sí, posteriormente ya tenía un poco de conocimiento, pero quería ratificarlo, que el señor Pitaluga fallece en un accidente de transporte, ¿no? Estamos hablando, él venía de Lima hacia Huacho y en Chancay su automóvil sufre el accidente y fallece. El dueño de la casona está aquí. Sí. ¿Te llamas Arturo? ¿Puedes repetir tu nombre? Se escucha el sonido de un auto. Claro. ¿Así fue como falleciste en un accidente? Sí. ¿Necesitas ayuda? ¿Por qué has decidido quedarte aquí? Tienes que trascender. ¿Quieres oración? ¿Sí? Hay una mujer que interrumpe. ¿Son 2? Entonces, Porque sí, es muy cierto que cuando una persona entonces muere de una manera violenta sí. no puede descansar. No puede descansar. Y bueno, ya al final terminamos con un rezo que ella misma lo hace con el fin de que se tranquilice, ¿no? Que todo está bien. Sí, eso sí. Por ejemplo, bueno, es una curiosidad ahorita. Nosotros hace un tiempo tuvimos a un compañero que también falleció un poco de forma trágica. Entonces, si esta vidente, bueno, vidente como que tiene esa capacidad, por ejemplo, también cuando hubo lo del
lo de la empresa de transportes. También de San Martín. De San Martín. Muchas personas fallecieron violentamente. Entonces, se refiere a que todo a veces ese trayecto. Lo que pasa es que algunas personas indican de que una persona pues, puede morir por enfermedad, por avanzada edad, pero hay ciertas personas que interrumpen su vida, algunas personas que se suicidan. Entonces, esas personas en realidad pues, no estaban destinadas para morir, como algunas que violentamente en un accidente fallecen, pero indica que el alma de esas personas piensan que todavía están con vida. Entonces que no se dan cuenta que han fallecido. Entonces ellos piensan que están con vida y por eso se manifiestan, ¿no? Wow. Y eso es lo que ha pasado con el señor Pitaluga, ¿no? Que todavía está ahí en su casa. Él cree que sigue con vida. Wow. Entonces, justo también nos comentabas que tú has entrado y has hecho recorridos en el cementerio. Sí. ¿El cementerio como tal? A cualquier persona que nos comentes. En realidad se hace a pedido de la beneficencia, que me parece que 3 guiados dentro de su aniversario se ha hecho. Pero bueno, como turismo también lo hacíamos con el fin pues de valorizar un poco más, porque si nosotros analizamos, el cementerio es la historia de Huacho. Claro. Porque son las personas que han formado, que pueden ser locales como pueden ser foráneos, que han llegado y han hecho algo por Huacho y han fallecido y están enterrados, ¿no? Tenemos personas no netamente de acá, sino también italianos que vienen, chinos, japoneses, de las personas que han venido justamente a trabajar acá a Huacho y que han dejado algo por Huacho. Entonces se hacía un recorrido netamente histórico, ¿no? Pero en el año 15 me invitaron a participar de una experiencia un poco ya más paranormal, porque venía un grupo de Lima, que no recuerdo, más o menos 15 personas habrán sido, con el fin de hacer algunas grabaciones, pero utilizando lo que llamamos psicofonías, ¿no? Entonces para mí era mi primera experiencia en este tipo de casos. Yo participé para conocer un poco más, pero me llevé a la sorpresa, pues utilizando ya lo que llaman la radio, se van manifestando las ánimas, ¿no? Ahí. Y ellos, bueno, al final nos explicaron por algo. Porque durante el proceso de visita estábamos, yo lo he grabado, y una mujer comienza a sollozar. Entonces el que dirige esto indica, pues bueno, cálmese que ya va a pasar, ¿no? Hasta ese momento yo no sabía nada, ¿no? ¿Hay mujeres en el grupo? Pero ya cuando termina el recorrido, justamente el señor nos indica que ellos siempre acostumbran a hacer este tipo de recorridos con una vidente. Y justamente la persona que sollozaba era vidente. ¿Por qué van con una vidente? Porque ya les ha pasado el caso de que dentro de las grabaciones, y eso les ha pasado en el Callao, un alma se posiciona de la persona. Y es necesario de que la vidente expresivamente ayude a que no se posicione de esa persona, ¿no? Wow, o sea, posee. Puede poseer, sí. Puede ser alma buena como puede ser alma mala, ¿no? En este caso la experiencia que yo les pasó sí fue un alma buena, pero por eso es que van con alguien de protección en este caso, ¿no? Pero bueno, es una bonita experiencia. Ya no he vuelto a visitar el cementerio con este tipo de experiencias, pero sí en la casa Pitaluga sí es otra experiencia. Otra experiencia. Sí. Y en el cementerio, a ver, haciéndote la pregunta, usted sería como que a ver si le proponen ser el guardia, como que en la persona que cuida. Ahí sí no creo. No creo, porque una cosa es ir en grupo al cementerio y otra cosa es estar solo, ¿no? Pero sí la experiencia de los panteoneros, porque los panteoneros justamente viven ahí, ¿no? Aceptar ese trabajo es complicado. Yo no me atrevería. Sí, justamente la última visita que hemos hecho este año, el panteonero, que es joven, nos dice, no, yo recién comenzaba a trabajar, porque ellos van turnándose cada cierto tiempo para hacer el cuidado nocturno, ¿no?
Entonces, antes el cementerio solamente atendía hasta las 6 de la tarde. Ahora me parece que ya están hasta las 5. Entonces, parece que una señora pidió que la dejaran ingresar, ya pues ya eran las 6 y ya estaba cerrado, y pero ya un momentito nomás entro y salgo. Pues no, la dejaron pasar a la señora, pero resulta que nunca salió la señora. ¿Ya? Entonces llegó a las 7, las 8 de la noche y ya cambia el turno con el de la noche. Y le dice, pues entre los dos panteoneros comienzan a conversar. Bueno, entra una señora, pero esta no la encuentro, ¿qué cosa ha pasado? Entonces el panteonero que ingresaba le dice, ya te la hicieron, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Él sabía lo que pasaba en ese sentido, y la lápida de la señora no era de mármol, sino era una especie de banner. Entonces el panteonero que ingresaba lo ha llevado al que salía justamente al nicho donde estaba este banner, y justamente coincide con que la persona que le había pedido el permiso para ingresar. Y como, ¿no? ¿A qué se deberá, no? Eso no son misterios, ¿no? Que uno no sabe. Que como que pida. Claro. Y hay otra historia que le haya pasado alguna vez. Bueno, el panteonero sí. Esta es otra ya persona mayor, ¿no? Que nos comentó la historia de que él también, estando joven, recién ingresaba a esto del cuidado del cementerio. Entonces ahí ha pasado algo curioso. Pues resulta que en la noche va a haber un niño rondando el cementerio internamente y que se esconde. Entonces, bueno, se lo comentan por ahí al día siguiente, ¿no? Y resulta que a los 3 días, el niño que había visto, resulta que era su vecino. Y el niño es el que muere, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Otra experiencia que ha tenido es que ha visto a un señor. Y este señor, pues, ya se lo cuenta nuevamente al que lo releva en el turno. Sí, pues me dice, a veces pasa, ¿no? Y 3, 4 días, el que muere es justamente el panteonero que le ha contado. Entonces, esa es la experiencia que nos han explicado justamente ahí en el cementerio, ¿no? Me quedo así, porque, quiero que todos hemos escuchado historias. Por ejemplo, una historia a mí que también me contaba mi abuela, que justamente ella es la que más historias me ha contado. Porque hay algo curioso, no sé si crees en las brujas. Bueno, experiencia con mujeres no. Pero te cuento que justo al costado de mi casa hay una bruja que ella, cuentan que ella se convertía en animal. Ya. Se convertía en animal, y ella una vez, no recuerdo el animal en que se convirtió, pero los propios los pobladores de Carquín la golpearon al animal. La golpearon. Ya. Y dice que al día siguiente ella amaneció toda así golpeada. Justamente, sí. Ella entonces hay esa historia. Y también sobre el diablo que se había aparecido en un velorio de Carquín, que era un señor que literalmente muy bien vestido de traje, muy simpático, pero que vino a visitar supuestamente a la persona que había fallecido, a llevarse su alma. Porque el cajón donde estaba la persona nunca fue abierto, pero según lo que cuentan, el cajón no tenía nada, no había nada, y que esta persona de el que decían que pues era el diablo, tenía una cola entre no, es algo, son historias, bueno, a ver, y eso también hay que ponernos a pensar, son determinadas épocas, ¿no? Si estamos hablando del Huacho de 1920 o para atrás, o el Huacho pues que ahora tenemos, pues en la época, en esos años, la campiña no tenía electricidad. Entonces ese es un punto que también te llamaba un poco más a ver qué es lo que pasaba en la noche, ¿no? Tal vez a la luz de la luna o algo, es uno. El otro es de que tampoco existían médicos como existen ahora. Necesariamente el curandero era el médico de la época, porque era la persona que cuidaba, ¿no? A través de las hierbas curaba a las personas, y también hacían rezos.
Entonces podríamos llamar que en ese tiempo pues, era el médico de la época. Era como, claro, los curanderos. Curanderos. Justo me comentabas, y eso tal vez a muchos les va a llamar la atención, lo de la mujer con la pata de cabra. La pata de cabra. Una experiencia... Sí, yo no la he vivido, sí vi las noticias en esa época, ¿no? Se mencionaba que era una mujer que se subió a un taxi y la transportó a un determinado lugar, y cuando baja, pues el taxista lo ve que no tenía piernas sino una pata de cabra, ¿no? Te estoy hablando del año, estamos del año 25, tal vez 2 años atrás. Una reportera de Univisión pidió justamente hacer un reportaje sobre esto. Conozco a la persona que le hizo el taxi justo y bueno, fuimos al lugar, pues, ¿no? En la campiña, él narró la experiencia porque él vivió eso y es pues algo que no es un cuento, ¿no? Me pone las manos en la ventana y veo sus tremendas uñas largas, bajo la mirada y lo veo que estaba como a 1 metro del piso. Y en medio de pies tenía unas tremendas patecabras peludas. Entonces yo me he asustado, me asusté. Es una Porque realidad. mucho también se hablaba, eso también habría que corroborar, o tal vez eso dio inicio a otras historias vinculadas de que esta mujer se aparecía en las discotecas y que asustaba a la gente y cuando la veían pues tenía pata de cabra o cola de diablo, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, pero de todas maneras eso implica pues que la historia ha sucedido en algún momento, pero ya no se ha vuelto a repetir. Pata de cabra, que no sé qué haría si se me aparece una mujer con pata de cabra. Pero es curioso en las discotecas porque sí he visto y han mencionado bastante como que las personas que más caen en este tipo de sustos, entre comillas, son los varones. O sea, con la mujer he escuchado también un caso justamente de un taxista, porque escucho y consumo podcast sobre cosas paranormales, que le llevan a un lugar. Ya. El taxista, el taxista cuenta que recoge 3, 4 de la mañana, una chica estaba como que media ebria y se sube detrás del carro, o sea, en la parte posterior, no en la parte de adelante, sino en la parte posterior del carro, y como que él por retrovisor le dice como que dónde la lleva, ella le da la dirección a dónde llevarla, y a él lo primero que le parece extraño es que la dirección no era un lugar por donde habían casas, o sea, no era un lugar habitable, era exacto, pero él, es su taxi, la lleva, y dice que va manejando y lo que él sentía era frío sentía frío, y esto había él cuenta que él alza la ventana porque sentía frío, llega al lugar que era un descampado total, habían dos casitas pequeñas, pero así, no viejitas, no como que acabadas por el tiempo, eran casas chiquitas. Y entonces él se detiene en las casas porque es donde supone que la va a dejar. Y dice que él, como que él dice, ya, señorita, aquí la dejo. Él voltea y no, ya no estaba la señorita. Dice que él se queda en ese momento helado. Son apariciones. Son apariciones. Y eso escuché justamente, me salió en TikTok. Me salió en TikTok contándome. Y justo me he acordado. A mi papá, me contó, y eso pasó conmigo. Estábamos, y lo he contado creo que a varios de mis amigos, que íbamos en carretera. Mi papá iba manejando el carro, yo tenía 3 años, 3 años, y yo iba dormida en el asiento de copiloto. Y sé que mi papá me cuenta que él ve un alma, o sea, frente, era una mujer blanco, no tenía pies, y él se queda quieto, y el timón era una curva, él tenía que y no le daban las manos, no le funcionaban las manos, no le funcionaban las piernas. Mi papá me cuenta que él logra reaccionar, porque ¿qué habrá sido cosa del destino? Que yo empiezo a llorar.
yo empiezo a llorar y eso hace que mi papá al toque como que voltee. Y no, o sea, no sabemos, pero hay un camino en específico. Ese es un camino yéndose como para Churín, que es específico, en el que hay estas almas que justamente hay mucho, y como comenta, hay muchas personas que mueren así, en accidentes de carreteras. Y también algo quería preguntarte, había como que bueno, no sé si es verdad que usaban antes a personas para construir los puentes. Sí, hay personas que han trabajado en obras de ingeniería, ¿no? Y que también han sufrido accidentes, ¿ya? O también en la misma obra o en el transporte, ¿no? Por eso es que a veces encontramos unas pequeñas capillitas o algunas cruces en el camino, porque ha ocurrido un accidente justamente en eso. Y como volvemos a mencionar, las personas que por accidente todavía no están preparadas para morir. Listo. Entonces ahí es lo que sucede, ¿no? Y justo también me estabas comentando lo que habías tenido esa experiencia con la vidente en el campanario. Sí, en eso del campanario lo que sucede es que antiguamente los cementerios no existían como tal, no eran campos santos, sino que antiguamente se enterraban debajo de las iglesias. Y recién en 1808 se construye el cementerio presbítero maestro de Lima, donde se va a ver pues que está alejado de la ciudad un cementerio. Ahora ya pues con la expansión urbana lo que se ha hecho es que todo se ha unido, ¿no? En este caso las iglesias de Huaura y también la de Huacho era lugar de cementerios. Entonces el famoso campanario, donde está, bueno, al frente del balcón de Huaura, ahí existía una iglesia que ya con el tiempo se ha destruido y solamente se ha colocado como símbolo, ¿no? Pero el subsuelo implica pues que hay personas enterradas ahí. Y estamos hablando, ¿por qué te digo esto? Porque existe el libro, o sea, antiguamente se registraban las defunciones en un libro, y este libro sí se tiene en el archivo del Obispado de Huacho y podemos conocer cuántas personas hay enterradas ahí. Sí, aproximadamente son 500 españoles enterrados ahí, ¿no? Que están registrados. Lógicamente que también hay el cementerio de la iglesia del hospital de Huaura también lo indica, y la iglesia de San Francisco, que es un poco más allá, ¿no? Claro. Entonces son las tres iglesias, la de Ingenio de la misma forma y la de Vilcahuaura también, ¿no? Todas esas tienen sus criptas funerarias abajo. De todas las personas, claro, que han... Entonces ahí cuando fuimos a Huaura con la vidente, pidió ingresar, se le abrió, pero ahí pasó algo curioso, pues lo que se manifestaba a través del audio no se entendía. Y justamente ella dice, pues acá hay muchas personas que hablan, parece que hablarán otro idioma, o posiblemente se le ha cortado la lengua a algunos que no pueden hablar. Pues eran los posiblemente esclavos, ¿no? Que en algún momento han estado en Huaura y que justo se han aparecido en ese momento. Pero lo que siento es algo muy desgarrador, muy doloroso, tal vez la forma como él quiere manifestarse, ¿no? Uno de ellos le cortaron la lengua, por eso no puede hablar. La lengua, dijo. Los esclavos que trabajaban en las haciendas, sí, y están enterrados y les cortaban ahí. las lenguas. Sí. Pero y eso que el balcón de Huaura es otro caso, ¿no? También cuando fuimos a grabar con un canal de televisión, no recuerdo si en el año 14, vino el canal 9 y se grabó en la noche, pero yo no vi la experiencia porque yo me quedé afuera y el resto siguió grabando en el interior, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos mencionan que la puerta del interior, donde estaban los huesos prehistóricos que se guardaban ahí, se cerró solito, ¿no?
pero una puerta no es fácil de mover No. porque esa puerta pues son pesadas, son Claro. ¿no? Esa fue la primera vez, pero ya con la vidente se ha tenido la experiencia de que manifiesta ella que es una mujer de alma mala, que se manifiesta justo en el balcón de Huaura cuando ella llega, ¿no? Y que no ha permitido que las personas que querían comunicarse con ella se manifestaran. Como que Sí, la bloqueaba. tal Y vez eso porque- se ve en el video. Tal vez porque tendrían algo que decir. Claro. Y O ella sea, algo, algo quería, importante sí, que sí. no quiere que... Solamente uno se manifiesta, creo que su nombre es Belisario, no recuerdo bien, pero el resto no se interponía, no dejaba que se ¿Y manifestara. cómo es esta, cómo se interpone? O sea, No deja la comunicación, o sea, si tú quieres hablar, ella comienza a hablar trata de el sonido que se manifiesta, no se entiende, no se logra entender. Y eso es lo que ha pasado justamente en el balcón de Huaura. Esta presencia hostil siempre cruza y no deja hablar. Y altera toda la energía, tanto el portal box como la energía de todos los que estamos aquí. Belisario, ¿con quién más estás? Belisario. Gracias por decir tu nombre. Yo sé que hacen mucho esfuerzo para poder... Yo sé que hacen esfuerzo. Pero este espectro, esta mujer, este espíritu maligno que habita aquí, los tiene prisioneros. Pero lo bueno de todo esto es que ella va con un objetivo, ¿no? Que esas almas pues se tranquilicen Descansen. y ella les hace su rezo, les pone sus velas, sus oraciones, todo para que tengan tranquilidad. Justamente detrás de cámara nos comentaba que había como que tiene casas como que previstas. Sí, estamos esperando que vuelva otra vez porque hay manifestaciones. Lógicamente, algunas casas antiguas existen este tipo de manifestaciones y ella quiere justo visitarlas, ¿no? Y esperemos que se logre. Y su labor de ella es solamente que descansen. Que de descansen, espaldas, que existan. Y nunca ella le ha comentado, bueno, cuando vino una experiencia en la que esto haya afectado su propia salud física, tal vez. Por parte de ella no nos ha manifestado, pero lógicamente que todo este proceso de exponer te va quitando energía, ¿no? Y justo cuando se visitó la Casa Pitaluga y se visitó el campanario, el tercer punto era el balcón de Huaura. Entonces ella dijo que no, que solamente íbamos a visitar esas dos porque ya su energía había bajado y que para una próxima sea el balcón de Huaura, que posteriormente se visitó. Claro. ¿no? Sí. Supongo que debe ser drenante. Te desgasta, ¿no? Te desgasta, obviamente. lógicamente. ¿Y a usted sí le gustaría que le pase algo? Claro, bueno, no tengo temor en este caso, todo lo que he experimentado, ¿no? Me llama la atención, pero si hay más experiencias hay que vivirlas, ¿no? Para contarlas, como ahora. Porque yo considero, bueno, y como le he dicho, yo soy miedosa, pero sí conozco a bastantes personas y por ejemplo usted, y admiro eso, que no le tengan, temor, no. Uno no va Y con siempre, mala energía. claro, además siempre dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sí. Porque, y hablando de eso, ¿qué tanta, usted, ahora que últimos de la película del Conjuro, todas las películas que tienen que ver con lo paranormal, no sé si ha escuchado que hay casos en los que ven las películas y hasta esto le afecta a las personas? Y esto creo que pasó con la película El Exorcista. Claro, la las primera. primeras, sí. En realidad yo, la película Exorcista, bueno, en ese tiempo no era mayor de edad, pero ya la pude ver en televisión, ¿no? Lo que sí me llamó la atención es poder ver el Anticristo.
Eso sí, fueron 3 episodios que sí las pude ver en cine, ¿no? Pero una cosa es verlo en televisión y otra cosa es verlo en cine. El cine es más emocionante y el sonido es diferente, pues, ¿no? Pero se va creando estas historias, bueno, que tienen un sentido comercial y que lo logran justo. Pero bueno, son manifestaciones que en algún momento, así como existen almas buenas, también existen almas malas. Sí. Y esas hay que tener cuidado. Sí hay que tener cuidado. Sí. Por ejemplo, les comentamos que hace una semanita nosotros fuimos a que nos leyeran las cartas. A que nos leyeran las cartas, a ver nuestro futuro. Fuimos juntamente... Yamilet Loza, que está en cámara, y una amiga más, Adriel Vázquez. Fuimos juntas a que nos leyeran las cartas y nos pareció interesante. Uno, porque al momento que ingresamos, nosotros va a estar apareciendo ahorita en pantalla, pero vimos un círculo con una estrella. No sé cómo se llama, pentagrama, supongo que es el pentagrama, un círculo con una estrella, y la persona que nos estaba empezando a leer las cartas, pues él se como que se encomendaba a sus, a ver si me ayudas con él, a sus ánimas, a las ánimas, se encomendaba a los ánimas, y justamente yo le comentó, ánimas y fantasmas no son lo mismo, no son lo mismo, y también nos comentaba que hay que como que las calaveras, ya, justo él tenía una calavera al inicio, y también tenía como tenía una pipa a la que no sé si una pipa, pero al que le soplaba las cartas y lo ponía en un parecía un equeco, pero no sé si era exactamente, la verdad, sí, perdón si me equivoco. Entonces, todo este ritual que él nos llama, que es su ritual de protección, que él se protege de esta manera. ¿Qué tan cierto, qué tan verídico cree que sea en general las lecturas de cartas? Porque sabemos que hay charlatanes, obviamente. Sí, de hecho hay. Pero esta vez que fuimos a leernos las cartas, parecía muy acertado. Lo que sucede es que hay ciertas personas que tienen dones, como en el caso de los videntes, ¿no? Si Dios le da un don a una persona es para hacer el bien. Entonces los videntes, como en este caso Soraya, lo que hace es hacer el bien, ¿no? Y lo que sucede es que hay otras personas que lo ven por el lado comercial y son los famosos charlatanes en ese sentido. Pero yo pienso que toda persona, si tiene ese don, tiene que aprovecharlo, porque hay personas que hasta cierto punto tienen el don de poder ver o sentir la energía, ¿no? Entonces, si es así, en buena hora. Lógicamente que todos no lo tenemos, pero hay que aprovechar esto para hacer justamente las cosas buenas, ¿no? Pero también hay unos que hacen como que daño. Sí. Por ejemplo, hemos visto que los amarres, los mal de ojo, creo que lo llaman. Han fallecido hasta personas, bueno... Ya, a ver, vamos por el punto histórico, que es lo que a mí me gusta un poco investigar, ¿no? Y volvemos a la no existencia de médicos. Si nos remontamos a la época prehispánica, ¿qué es lo que sucede? Pues ellos veían que todo lo que se movía tenía vida. Tanto el agua, el viento, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, todo tenía un movimiento, tenían vida. Entonces ellos lo veían pues como algo sobrenatural, posiblemente, ¿no? Que en este caso los dioses lo daban, ¿no? Entonces ahí ellos continuaron con esa forma de tradición, pero cuando llegan los españoles, ¿qué es lo que sucede? Sencillamente lo ven como un sacrilegio. Pues estás adorando ídolos, estás adorando piedras y no sé qué, ¿no? Entonces comienza el famoso extirpación de idolatrías que se impone. Sencillamente vienen religiosos a indagar pues qué es lo que están haciendo los indígenas, les comienzan a interrogar y tratan de destruir todo, ¿no? Entonces eso está registrado, ¿no? Haciendo investigaciones en la parte altoandina, comienzo a revisar justamente este tipo de extirpación de idolatrías y que antiguamente se veneraban a las momias.
lo que llamamos en quechua malquis, ¿no? Entonces el gobernante, y eso también sucede con los incas, en el famoso Coricancha, ¿qué es lo que pasa? Una vez muerta la persona, pues generalmente lo ponías de posición sentada y su cuerpo iba a ser venerado y le iban a llevar también inclusive alimentos a esa, pero como si tuviese vida, pues, ¿no? Claro. Entonces, hasta cierto punto también se le cambiaba de ropa, le ponían ropa nueva a los textiles, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles ven todo eso y lógicamente pues están cometiendo actos sacrílegos. Pero le llevaban su comida, le llevaban sus hojas de coca, le llevaban su chicha. Pero acá pasa algo curioso. Lógicamente que la chicha la almacenaban posiblemente en tinajas, ¿ya? Pero la chicha, conforme va pasando el tiempo, se va fermentando y va haciendo burbujas y va haciendo ruido. Y los indígenas veían pues que tenía vida. Y eso implicaba pues que la chicha era sagrada también, ¿no? Entonces todo eso está escrito. Entonces esa es una forma de determinar pues que nuestros antepasados utilizaban ciertos rituales, y algunos todavía los siguen realizando, de petición para que nos vaya bien en el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen petición a los apus, a ceremonias especiales, que son interesantes. Yo he tenido la experiencia de poder visitarlas y espero que hasta fin de año también pueda realizarlo, porque es una tradición y eso no podemos eliminarlo, porque forma parte de nuestra tradición, ¿no? Bueno, apu pachatosan, apu kuikunya, apu wanakabra, apu rupasqa urqu, apu qorequcha inca, apu yawarwaqa, pukukamishayki, illa cancha, apu qhapaq cancha, apu qunchapata inca. Y en buena hora que continúen haciendo, porque nos permite ver el pensamiento de nuestros antiguos antepasados, ¿no? Y acá en la costa también, en Carquín exclusivamente se adoraba una piedra sarnosa de color verde. ¿Ah, sí? Claro, por eso es que en la parte del cerro, esa huaca que está en el cementerio de Carquín, se le dice pues que ahí se adoraba esa piedra, que es el dios Corquín, justamente. Ah, claro, de ahí viene el nombre, ¿no? Carquín. Entonces eso está escrito justamente. Wow. Entonces acá en Huacho de la misma forma, y bueno, en toda la costa peruana, pues, ¿no? Entonces esto nos permite demostrar pues que antiguamente los peruanos hacían rituales. Y uno de los que más subsiste hasta ahora, que espero verlo en algún momento, es el famoso rezo a través del cuy, que es una radiografía de cómo estás internamente en tu mal, si tienes algún mal, ¿no? Pero todavía no he tenido la experiencia, solamente el tema de la lectura de coca, que es cómo cae la coca, la forma de la coca, qué es lo que te va indicando. No es una experiencia pues que se realiza. Le gustaría hacerse creo que limpieza de cuy, lo llaman. Sí, la limpieza de cuy es bueno, pero todavía no he tenido la experiencia. Wow. Vamos a ver qué pasa. Y ya que se viene Año Nuevo. También. Con las cábalas de Año Nuevo. Claro, con las cábalas de Año Nuevo. Generalmente, nosotros somos portadores de energía, pero hay personas también que tienen energía mala y a veces tú absorbes esa energía. Entonces es recomendable pues rezarse, ¿no? Rezarse a través de un rezo, a través de huevo, porque hablando científicamente con un profesional, pues me dice el huevo es una célula. Lo único que haces es absorber todo lo que tienes tú como tal y se va a demostrar a través de un vaso, ¿no? Eso, ¿verdad? Hacerse la limpieza del huevo, ¿te lo puedes hacer tú mismo? ¿O no, sí es conveniente con una persona que sabe, ¿no? Que sabe. Sí. Y antiguamente era la forma de curar a los bebés, ¿no? Sí. Por el famoso susto. O también el periódico. A mí me llegó a pasar periódico también. No he tenido la experiencia, pero sí me lo han comentado Sí, en ese sentido. que te pasan todo el periódico, lo queman y ahí se puede ver, o sea, si hay mal, sale la persona que te ha hecho mal. Pero forma parte de nuestra tradición eso. Y es muy interesante. Claro, es bastante y qué bueno que todavía subsisten, ¿no? Claro, no hablamos de los charlatanes porque ya es otro tema. No. Pero es una tradición que se realiza desde la época prehispánica, ¿no?
desde los antepasados. Y los antepasados, me surge la duda, ellos también habrán tenido, bueno, tenemos a nuestros antepasados en la colonia, ellos también habrán tenido este tipo de manifestaciones. No, lo que pasa, claro, lo que sucede es que cuando llegan los españoles y llegan al Cusco, lo que les llama la atención es que los antiguos sacaban en procesión a las momias de sus gobernantes. Entonces, una forma de poder erradicar esa forma de sacar a la procesión es que comienzas a hacerse las procesiones de los santos. Con su santo. Claro, para contrarrestar esa parte de que sigan ellos sacando a las momias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lógicamente que se tenían las momias de todos los gobernantes, que han debido haber sido 13. ¿Ya? Porque Atahualpa no, pues claro, Atahualpa no se cuenta porque es el último, y que de los cuales pues se menciona que para poder erradicar esa forma, los 3 últimos gobernantes incas fueron sacados de Cusco por los mismos indígenas clandestinamente y se han enterrado en Lima. Algunos piensan que ha sido en algún hospital, porque Lima tenía sus hospitales pues, de atención. Y justamente se han estado investigando. Hace como 2 años fuimos al hospital de San Andrés, ¿no? Y vemos pues que se hallan cuerpos de las personas que han muerto anteriormente, ¿no? Pero según mencionan que esos 3 gobernantes estarían enterrados en Lima justamente. ¿En Lima? Sí. Ay, sería muy interesante encontrar, a ver, y tal vez hasta se podría hacer como, así como hicieron con como que una reconstrucción de cómo facial. era. Sí, los antiguos, sí. Que eso era bastante interesante porque me llama mucho la atención todo este tipo de que todo tiene una explicación histórica. Un sustento, más que todo. Claro, por ejemplo, yo no sabía lo del huevo, y también tiene bastante sentido de todo lo que, y ahorita me pongo a pensar, es verdad, como que el sol se mueve, o sea, todo. Nosotros sabemos por qué, pero obviamente ellos en ese tiempo no tenían. Ellos veían como que nada más se movía, o la luna que aparecía, la luna llena, la 3/4, entonces obviamente encontrarle en ese momento a ellos un sentido del por qué lo veían como algo divino, pues, ¿no? Wow, y algo había escuchado sobre el Carquín de Dios Corquín, ¿verdad? Justamente hablando de Carquín, yo hace tiempo vi un programa, bueno, que tienes un canal de YouTube, creo que lo vi, y con Gustavo Paredes. Y yo me vi justamente sus videos justamente vi 2 videos. Uno de ellos era sobre la fiesta de San Pedro. Sí. Interesantísimo. Sí. ¿Quieres seguir haciendo este tipo? Sí, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que Gustavo pues comenzó a trabajar ya en la municipalidad y ahora ya no está trabajando y vamos a volverlo a retomar. Claro. Esperemos que este próximo año ya se pueda tener el tiempo debido para poder hacerlo. Porque estaría muy interesante que se siga haciendo, porque en Huacho hay mucho que contar. Hay mucho que contar. Y siempre he dicho que hay que aprovechar a las personas mayores porque ellas conocen, han vivido cierto punto y lógicamente en algún momento nos van a dejar. Entonces hay que registrar toda esa experiencia. Todo lo que puedan, porque en su momento ya así es como ha venido, de boca en boca, es como ha estado llegando. Y ahora, como para ir terminando, ¿qué tanto crees en los bueno, sabemos que mitos y leyendas, bueno, son distintos. A ver, que nos cuentes tal vez un mito o una leyenda. Mucho, y eso se ha escrito afortunadamente a través de los colegios, es poder mencionar los famosos patitos de oro que caminan en la noche. Ya, esos nos indican, claro. Lo que pasa es que volvemos al tiempo de la campiña, donde no existía electricidad, ¿no? Pero te alumbraba solamente si es que había luna llena. Entonces mencionan pues que aparecían ciertos patitos en la noche caminando, bien dorados. Entonces eso para ellos el significado es de que te está indicando un entierro.
¿no? Lógicamente que han existido, bueno, hasta ahora existen las famosas huacas, ¿no? Pero también se enterraba, pues en la época del virreinato también podías enterrar monedas, ¿no? O poder enterrar otras cosas. Y no todos los podían ver justamente estos patitos, ¿no? Ciertas personas que tenían el don o que les indicaba, pues no, solamente porque tú lo has visto, tú eres la persona que lo vas a poder sacar. Ay. Eso es lo que se indicaba, ¿no? Oh. Ahora, no olvidemos al famoso Yancunta. Ay, ¿verdad? Que es otra historia, ¿no? Que justamente está enterrado en el cementerio de acá de Huacho. Entonces, eso no sabía. Sí, puedes visitarlos. Está en el cementerio de Huacho. Está en el cementerio de Huacho. Sí. ¿Y nunca se ha manifestado? Bueno, no. Siempre los hemos visitado cuando hacemos el recorrido con todas las personas y muchas personas se sorprenden, ¿no? Porque es un personaje dentro de la historia de Huacho que se les menciona como un curandero malo, pues, ¿no? Lo que sé yo, que mi papá curaba, pues, curaba a las personas, los atendía bien. Una persona que sabía sus cosas hacer. ¿Pero qué ejercía él? Bueno, una vía cuando estaban hechos daños. Entonces, esas personas que en algún momento han hecho este tipo de actividades, pues son más reconocidas porque tenían el don, pues justamente como lo has mencionado en algún momento, de transformarse en animalitos, ¿no? Y poder escapar y que aparecían golpeados. ¿Es cierto que su papá, o usted alguna vez vio, la gente comenta mucho, que él solía transformarse? Sí, es cierto. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, habiendo esas hazañas que yo le digo, joven, con toda sinceridad, que yo vi eso. Ese es el malo, él es el opositor del hombre. Pero esa curación o esas cosas lo agarraría porque para aprender. Pero también existía la pugna entre los curanderos y hasta cierto punto creo que hasta ahora subsiste eso, ¿no? La rivalidad porque el tema es quién hace el bien y quién hace el mal. Entonces ahí existe la rivalidad entre ellos. Sí, porque se ha escuchado varios, o sea, que hay curanderos que como que no, yo trabajo lo mencionan con magia blanca. Con magia blanca. Y también se habla de libros, ¿no? De libros que se han transmitido de curandero a curandero y que esos libros en algún momento los han enterrado en algún sitio. Eso también me han contado como historia. ¿Usted cree que, por ejemplo, entonces, por ejemplo, nosotros como personas que no hacen y hacemos algo, me imagino que en este libro hay como que nunca he visto rituales, un libro recetas. Y pienso que debe ser un ritual. Si nosotros lo hacemos, ¿esto se hace o se necesita un don como pienso tal? Que debe tener el don especial. Un don si no, especial. Cualquiera podría traducir lo que dice un libro, ¿no? Y no es fácil. Así. No. Es interesante que tal vez vivimos entre brujos, entre personas que hacen... Pero ojo que yo estamos hablando de acá. O sea, si nosotros nos vamos al norte, a la costa norte, entre Lambayeque y la zona de Trujillo, también existe la tradición, y allá es donde ¿no? más dicen que hay, claro, ¿no? famoso Salas. Si nos vamos a Piura, las Guaringas. Ay. O sea, hay mucho por hablar sobre esto. Literalmente podríamos hacer todo otro podcast hablando totalmente, y ya no solamente de Huaura, sino la zona, de todo el Perú, porque el Perú tiene bastante. Tradiciones. He escuchado, sí, tiene muchas tradiciones. Y ahora sí, para terminar, es que a mí me llama mucho la atención esto. Yo preguntaría 1000 cosas. ¿Hay algún tipo de protección que usan para los cuando van a estos tipos de lugares, o tal vez para nosotros mismos? Mira, cuando yo he tenido contacto con las personas que hacen este tipo de trabajo, lo mencionan es tener algún objeto de acero, que es lo que te protege, ¿no? Ahora existen las famosas protecciones que también se hacen rezos y de los cuales pues lo tienes que aportar, ¿no? Porque existe mucha envidia, mucha maldad, y es una forma de protegerte. Ya, pero eso sí lo hace el curandero. Eso sí lo hace el curandero. Y ya que se vienen fechas, yo digo, de fin de año,
todos tenemos que portar nuestro anillo de acero. Y hacemos nuestra limpia, ya se viene todo lo que, ahí espero que puedas tal vez hacer la pasada de cuy, que es bastante interesante. Sí, es bastante aunque se muere el animalito, pero de todas maneras para ver qué. Y creo que pasa en el cuy negro, ¿no? Sí, el ese cuy es negro típico. en específico, Sí. se pasa en el cuy negro. Pero, ¿y de dónde nacen esos rituales, no? Eso es prehispánico. De que cómo habrán descubierto que si te pasan así. Sí, el imagínate, cuy, poder wow. saber qué cosa pasa. Me gustaría viajar al pasado y ver cómo lo descubrieron, cómo dijeron si yo paso a este animal, si yo te paso este huevo, si yo te paso este periódico. De verdad que todo está en nuestros antepasados. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y poder difundir lo que uno ha tenido como experiencia, Sí. ¿no? Porque es parte de... Y nos gustaría en algún momento, tal vez si tienes, si se puede, la oportunidad de hacer un recorrido por el cementerio. Ya, si me se pasa puede la voz, volver. no hay ningún problema. Porque a mí me gustaría, yo me muero de miedo, la verdad. Pero me encantaría. Ahora me asustan. No, no hay que tener miedo a los muertitos. Hay que tener miedo a los vivos nada más. Bueno, entonces hemos llegado ya al final de este podcast. La verdad está muy interesante, la verdad todas las historias, todo lo que nos ha contado. ¿Algo para despedirte? No, solamente agradecer y esperemos poder tener otro programa así como lo hemos tenido hoy día. Exactamente. Y no se olviden seguirte en tus redes sociales que van a estar apareciendo aquí. Muchas gracias, nos vemos. Hasta el próximo Bye. Hasta programa. el próximo programa.